Aquel año de Pascua marcó un antes y un después en mi vida. Recuerdo claramente el día en que mis padres anunciaron que mis hijos adoptivos no serían bienvenidos en el almuerzo familiar, argumentando que la celebración era exclusiva para la familia de sangre. Esa noticia, tan inesperada y dolorosa, se presentó durante el almuerzo y se acompañó de la entrega de una orden de desalojo, un gesto que sentí como una puñalada en el alma. Desde niña, percibí una distancia emocional en mis padres, quienes siempre mostraron una preferencia inquebrantable por mi hermana. Mientras ella recibía siempre una atención desmedida, yo debía conformarme con menos. Si yo recibía un solo regalo, ella obtenía el doble. Mis necesidades pasaban desapercibidas mientras sus caprichos eran atendidos con prontitud. Esa sensación de injusticia y desamor se intensificó cuando decidí casarme. Mi esposo, íntegro y auténtico, jamás se dejó doblegar ante sus exigencias ni fingió simpatía, lo que solo aumentó su antipatía hacia él. La decisión de adoptar fue tomada con mucho amor y convicción, a pesar de que los comentarios despectivos sobre la validez de nuestros lazos se hicieron presentes desde el inicio. Nos advirtieron que jamás podríamos sentir el mismo amor que se presume exclusivo de la sangre. Sin embargo, después de un proceso largo y agotador, en agosto llegaron nuestros 3 pequeños, una niña de 2 años, un niño de 3 y una bebé de apenas unos meses. Aunque inicialmente se enfrentaban al caos, al miedo y a la incertidumbre propia de la adaptación, esos primeros días se transformaron en los momentos más intensos y bellos de mi existencia, al descubrir en sus miradas un amor incondicional que jamás había experimentado. La Navidad fue un contraste sorprendente. Decidimos pasarla con la familia de mi esposo, donde el ambiente se impregnó de calidez y atención genuina. Los abuelos, tíos y demás familiares recibieron a nuestros hijos con abrazos, risas y la emoción de conocerlos, convirtiendo esos días en recuerdos imborrables. Frente a esa experiencia, el frío y la indiferencia de mi propia familia se hicieron aún más notorios. Un simple feliz año nuevo, sin mención alguna a los pequeños, dejaba una sensación de vacío que era imposible ignorar. Con la esperanza de un posible cambio, decidí, meses después, retomar el contacto para organizar un gran almuerzo familiar en Pascua. Llamé a mi madre con ilusión, imaginando que quizás esta vez se abrirían a la posibilidad de compartir un momento juntos. La respuesta, sin embargo, llegó fría y certera. Habrá almuerzo, pero ustedes no están invitados. Esas palabras resonaron en mí con la fuerza de un golpe inesperado, dejando claro que para ellos, la familia era solo aquella definida por la sangre. Ese instante me obligó a replantear mi realidad. Observé a mis hijos jugando, tan inocentes y llenos de alegría, ajenos al dolor que significaba el rechazo de la propia madre. Fue entonces cuando mi esposo y yo decidimos dar un giro radical a nuestras vidas. Construimos un nuevo hogar, un refugio de amor y respeto, lejos de la toxicidad familiar. Alquilamos una hermosa mansión rústica en el campo, un lugar que parecía sacado de un sueño, con un extenso terreno, un lago sereno y vistas que inspiraban paz y esperanza. Cada rincón de esa casa se impregnó de nuevas tradiciones y memorias. Las risas infantiles, los juegos al aire libre y las largas tardes en familia se convirtieron en el antídoto perfecto contra el dolor del pasado. Incluso, cuando mi madre volvió a manifestar su desdén mediante mensajes airados y publicaciones en redes sociales, destacando con palabras cortantes la preferencia hacia mi hermana, yo ya había comprendido que el verdadero valor de la familia reside en el afecto y la lealtad que se cultivan día a día. Esa Pascua, en medio de la unión y la alegría de mi nueva familia, sellé un compromiso conmigo misma. Jamás permitiría que el rechazo o la falta de comprensión de otros empañaran la felicidad y el amor que había construido. Los años de esfuerzo, de sacrificios y de lecciones aprendidas habían fortalecido mi convicción de que la verdadera familia es aquella que se elige, aquella que celebra la diversidad y respeta cada forma de amor. Mientras disfrutábamos de un día soleado en la terraza, acompañado del aroma del café y el sonido de risas, mi esposo me ofreció una taza con una sonrisa cómplice, recordándome que cada obstáculo superado nos había llevado a construir un hogar lleno de luz. Y, en ese instante, comprendí que las heridas del pasado no eran más que el preludio de un futuro lleno de posibilidades, donde la autenticidad y el cariño prevalecen sobre todo tipo de prejuicios. Esta experiencia, agridulce y transformadora, me enseñó que el verdadero poder reside en la capacidad de reinventarse y en la fortaleza de amar sin límites, sin importar las voces negativas del exterior. Hoy, cada celebración es una reafirmación de que el amor y la unidad son los pilares inquebrantables de mi familia, y que la felicidad se construye en un hogar donde todos somos bienvenidos, sin condiciones ni prejuicios. Aquel día, mientras el bullicio del carnaval se mezclaba con la tensión que se respiraba en el ambiente, ella sonreía de forma enigmática al preguntar sin dejar entrever su verdadera inquietud. Con una mirada fría, le mostré el mensaje sin agregar palabra, y en un tono casi irónico comentó: «Creo que tardarán un poco más. Les has golpeado justo en el punto vulnerable de su orgullo». Desde lo alto, mi vista se posó nuevamente sobre la pantalla, donde llamadas perdidas y una sucesión de mensajes de audio, cada uno más absurdo que el anterior, evidenciaban el caos que se desataba. Entre ellas, resonaba la acusación devastadora de haber dejado a su propia madre en la intemperie, seguida de una pregunta que heló el ambiente: «¿Cómo puedes vivir contigo misma? Tu hermana llora desconsolada. Es incomprensible lo que has hecho. Eres una fuente de deshonra». Ante tal embate,
Respondí con una risa amarga, fruto de años de ira contenida, y le dije a mi esposo, ¿quieres escuchar uno? Con un dejo de fastidio, él activó el altavoz y replicó con voz áspera, por favor, ¿no te das cuenta del daño que causas? ¿Qué clase de ejemplo estás marcando para tus hijos, para esos niños que se sienten robados de algo que jamás debieron perder? El sonido del audio se apagó de golpe, provocando en mí una punzada que apenas logré reprimir. Mi esposo se acercó, tomando mi rostro entre sus manos en un gesto que pretendía ser reconfortante. No permitas que te envenenen con ese veneno otra vez, asentí, y tras una profunda inhalación, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi hermana. Aunque mi instinto me pedía ignorar la llamada, la insistencia de mi esposo me empujó a responder. ¿Qué quieres? La voz que al otro lado del teléfono vibraba con furia contenida no tardó en lanzar reproches. ¿Estás satisfecha? ¿Has arruinado todo? Mamá llora. Papá estalla de ira. ¿Qué crees que pasará ahora? Seguro tendrán que empacar, ¿no? El reproche se hizo más punzante. Por toda la vida, siempre fuiste celosa. Siempre te molestó que mamá me amara más. Pero a mí no me dolió. Lo que duele es que sigas habitando en una casa que yo mismo he financiado. Eso termina hoy. La llamada se colgó tras un último grito de desdén. Suspiré mientras mi esposo, con preocupación en la voz, me preguntaba. ¿Estás bien? No lo sé, estoy agotada, muy agotada, contesté mientras me permitía un breve respiro con un sorbo de café. Afuera, el sol bañaba suavemente el campo que rodeaba la mansión, y el eco de las risas de mis hijos en la sala contrastaba con el persistente llamado de mi madre, quien tras años de silencio había vuelto a hacerse presente. Él, siempre la sombra silenciosa que parecía existir sin realmente estar, se había transformado en un confidente de pocas palabras. Mientras mi madre se desataba como una tormenta, mi padre se mostraba cerrado y distante, un espectro callado e inútil que, a regañadientes, se había convertido en cómplice por omisión. Aquel atardecer, en medio de la siesta de los niños, y con mi esposo fregando los platos al compás de una música suave, mi celular vibró de nuevo. Esta vez, la llamada provenía de él, sin comprender muy bien mis motivos, quizás movida por una mezcla de curiosidad y el anhelo de recibir algún reconocimiento, de oír un sincero «lo siento». Contesté. «Hola». El silencio se hizo presente antes de que papá carraspeara. Su voz sonaba apagada, casi olvidada. «Hola, hija», dijo, y esa palabra me golpeó más de lo que imaginé. No recordaba la última vez que la había oído. Tras una breve vacilación continuó. «No sé ni por dónde empezar. Quizás ni debas hacerlo. Necesito que conversemos». ¿Con qué fin? ¿Para que me reproches lo cruel de mis actos en lugar de ofrecerme tu escucha? Pregunté, dejando que el silencio se adueñara de la conversación. Interpretando mi quietud como un permiso tácito, él prosiguió. Tu madre ha perdido el control. Está gritando, empacando y destrozando las cosas. Asegura que la devastaste, que la traicionaste, que le arrebataste todo. Ella nos ha expulsado de su vida, y yo simplemente seguí su lógica hasta el final. Con la voz quebrada murmuró, lo sé. Esa confesión me sorprendió. Entre sollozos, admitió que, aunque nunca fue un buen padre, tampoco era tonto. Había sido testigo de todo sin atreverse a actuar, movido por un miedo profundo. Miedo a enfrentar a una madre implacable, a quedarse solo, a perder la comodidad. Mientras él reconocía su debilidad, me reprochaba mi propia inacción. Quiero arreglar las cosas, dijo con un tono casi desesperado. No es posible, respondió. Puedo intentarlo, insistí. ¿Y por qué ahora? Preguntó. Porque los desalojé. Ya no es sostenible que vivan gratis en mi hogar. El silencio se prolongó hasta que, con voz temblorosa, él reveló. No, no es solo eso. Tengo cáncer. Me lo diagnosticaron hace 6 meses y lo he guardado en secreto. Ni siquiera se lo conté a mamá para evitar lástimas. No supe si creerle. ¿Sería otra manipulación? ¿Otro juego? Pero el temblor en su voz era genuino. ¿Qué esperas de mí? ¿Compasión, perdón, dinero? Inquirió con un dejo de incertidumbre. No lo sé. Quizás solo un poco de dignidad. Deberías haberlo pensado antes de dejarme crecer sintiéndome invisible, le reproché con amargura. Lo sé, repitió él mientras mis manos temblaban al admitir. No puedo ayudarte, papá. No puedo cargar también con tu culpa. No soy la red de seguridad para nadie. Entonces, en un tono casi suplicante, me escuchó decir, lo siento, por no haberte defendido, por no haberte abrazado lo suficiente, por no haberte recordado lo valioso que eres. Me equivoqué cada día, y ahora lo reconozco. Por primera vez pude oír a mi padre sollozar. Colgué sin palabras, sin saber cómo reaccionar, quedándome en la terraza mirando el campo, con el teléfono en la mano, el corazón en un nudo y el alma dividida entre el deber y el dolor. 3 días después, una carta certificada llegó sin previo aviso. No era de mis padres, sino de un estudio jurídico. El sobre, robusto y elegante, portaba el membrete del abogado familiar, del que ya tenía conocimiento. Con una mezcla de inquietud y resignación, lo dejé sobre la mesa sin abrir y le dije a mi esposo, mira esto. Su mirada, llena de aprensión, parecía anticipar una bomba de tiempo. ¿Qué crees que harán? ¿Te demandarán por la casa que tú mismo financiado? Comentó con ironía. Abrí la carta y me encontré con un extenso documento redactado en un tono frío y pasivo-agresivo, repleto de jerga legal que intentaba disfrazar una reprimenda velada. Mi clienta, la señora Deje, había habitado el inmueble durante más de 2 décadas, lo que, según la legislación vigente, se consideraba un usufructo tácito. Leí aquella frase una y otra vez,
hasta asimilar la realidad. Ahora se me exigía indemnizarla por 20 años de vivienda gratuita. Mi esposo soltó una risa seca y sin humor. ¿Y qué quieren? Dinero. ¿Pretenden anular la orden de desalojo alegando abuso de poder familiar? Después de decirte que ya no eras parte de la familia, parece que solo quieren manchar mi nombre y forzarme a rendirme. ¿Vas a ceder?, me preguntó, con una mezcla de desafío y tristeza. Miré a mi alrededor y, sin titubear, me dirigí al escritorio. Abrí la carpeta azul que siempre guardaba en el fondo del cajón. Allí estaban los papeles de la casa, la escritura, los comprobantes de impuestos, las facturas de remodelación, todos debidamente firmados y pagados por mí. Mi nombre estampado en cada documento como prueba ineludible de mi inversión. No les responderé, afirmé con decisión. Al día siguiente llamé a mi abogada, la misma que me había asistido en la adopción. Una mujer directa y sin paciencia para rodeos. Tras revisar por escáner los documentos, me dijo con tono firme: la casa es tuya, todo lo demás es puro teatro. Cualquier acción contra ti solo les costará tiempo y dinero. Con esa declaración, se cerró el telón de una batalla que, a pesar de todo, me recordaba que la verdad y la justicia tienen su propio camino, y que, a veces, lo único que podemos hacer es reconstruirnos a partir de las ruinas del pasado. A veces, los secretos familiares se vuelven una carga insoportable y transforman la cotidianidad en un laberinto de traiciones y silencios. Esa mañana, mientras discutíamos en voz baja sobre la situación, mi hermana sugirió con voz entrecortada: ¿insistes en que respondamos de inmediato con una contraoferta? Yo, con una calma casi forzada, replicaba: no quiero precipitar el desalojo sin antes agotar todas las alternativas. Aquella conversación, cargada de resentimiento y viejas heridas, marcó el inicio de una noche que cambiaría mi vida para siempre. Esa misma velada, en un giro inesperado, mi hermana publicó en Instagram una imagen imprevista, una selfie tomada frente a Kaj, en la que mi madre, sollozante, aparecía de perfil. Bajo la fotografía, se leía un mensaje punzante: nos han echado como a la basura. Algunos nacen sin alma. La red estalló en comentarios. Familiares, amigos y conocidos se sumaron al clamor, llenos de indignación, mientras me apodaban con términos crueles y me convertían en la villana de una telenovela familiar. No bastaba con expulsar a quienes habían compartido años de historia en la casa. El deseo era reescribir el relato familiar. Y en ese escenario, yo parecía la protagonista no deseada. Sin embargo, comprendí que el juego apenas comenzaba. Esa tarde, mientras preparábamos galletas con los niños y la cocina se impregnaba del aroma a azúcar y harina, recibí un mensaje inesperado. Era de mi tía Marta, siempre distante y prudente. Pero en esta ocasión, su voz digital se tornaba casi reveladora. Tu madre está gestionando una donación anticipada. Le está cediendo todo a tu hermana. No quiere que cuando llegue su final, la otra toque ni un centavo. Contemplar esas palabras en la pantalla me dejó sin aliento. No sentí la ira habitual, sino una inquietud confirmada. Como si lo que siempre sospeché estuviera, de repente, tangible. Impulsivamente, recurrí a las redes sociales y allí, otra publicación de mi hermana se hizo eco de la disputa. Una fotografía acompañada del título de propiedad de un local que perteneció a nuestros padres, rematada con un mensaje de gratitud a nuestra madre por siempre haber estado del lado correcto. Mi esposo, que hasta entonces se encontraba esparciendo chispas de chocolate en la masa de nuestra hija, levantó la vista al escuchar mi suspiro ahogado. Otra obra maestra. Su rostro pasó de la diversión a la ira en un instante, y comprendí que, en esa disputa, todo lo que habíamos construido, incluso lo que yo había contribuido a pagar, estaba en juego. Esa noche me encerré en el estudio y, entre papeles y recibos, repasé 10 años de transferencias y gastos en reparaciones, impuestos y deudas. ¿Qué haría ahora?, me preguntaba en silencio mientras la duda me carcomía. Entonces me vino a la memoria una conversación de mi padre. Todo esto tiene raíces profundas. Hay cosas que aún no sabes. Con el corazón acelerado me levanté a las 3 de la madrugada y, adentrándome en el garaje, descubrí en una vieja caja documentos que parecía guardar el eco del pasado. Entre partidas de nacimiento, certificados escolares y recuerdos olvidados, hallé una prueba de ADN, fechada hacía más de 20 años, que confirmaba una verdad devastadora. Mi hermana no era hija biológica de mi padre. El impacto fue devastador. Mis manos temblaban al releer aquella certificación. Cada palabra parecía exponer años de secretos y favoritismos escondidos a base de desprecio. Con voz temblorosa, llamé a mi padre, necesitando escuchar de él ese sí que sellaba el destino. Tras un largo silencio, él admitió: nunca fue mi hija. Tu madre me lo confesó cuando ya era demasiado tarde. La confesión destapó una herida abierta. Lloré, entre rabia, alivio y asco. Mi familia, tal como la conocía, se revelaba como una farsa construida sobre mentiras y silencios cómplices. Durante días, recorrí la casa sintiendo el peso invisible de una traición que parecía apretar mi pecho como una piedra. Mi esposo, al notar mi abatimiento, preguntó con voz suave: ¿descubriste algo más en esos papeles? Asentí, y él, con una mezcla de confusión y resignación, murmuró: quizás mamá tuvo un amante, quizás en aquel entonces cuando estabas en camino. Las palabras se mezclaban con la tristeza y la inevitabilidad de lo ocurrido. La decisión se debatía en mi mente: revelar la verdad y destruir lo poco que quedaba de la ilusión familiar, o dejar que el secreto se apagara, como un fuego sin leña. Esa noche, en un acto simbólico, abrí una caja de recuerdos que había guardado durante años: fotografías, cartas, dibujos infantiles, boletos de teatro, objetos acumulados más por costumbre que por amor. Uno a uno, los fui esparciendo ante la mirada de mi esposo,
y, sin más preámbulo, los arrojé al fuego de la chimenea. Ver cómo se transformaban en cenizas fue doloroso y liberador a la vez, como si, al destruir el pasado, me abriera paso hacia una nueva realidad. Cuando la última imagen se disipó en humo, respiré profundamente. Un atisbo de ligereza invadió la casa, como si el pasado, con todas sus ruinas y mentiras, se hubiese disuelto en el aire. Días después, mientras me sentaba frente al ventanal del comedor con un café en la mano, observando a mis hijos reír y jugar en el jardín, me sumí en una reflexión silenciosa. Cada risa, cada juego, parecía recordarme que, a pesar de la tormenta interna, había aún esperanza de reconstruir mi vida. En ese instante, mi esposo se acercó y, envolviéndome con sus brazos, susurró: «He notado tu silencio. Últimamente me pregunto si deseas la confrontación o la paz, y creo que tú anhelas el silencio». Asentí en silencio, comprendiendo que no se trataba de buscar venganza ni de gritar al mundo una verdad dolorosa. Se trataba de hallar la serenidad necesaria para seguir adelante, sin arrastrar más ruinas ni heridas. Y así, en medio de un caos familiar y con el peso del pasado a cuestas, decidí comenzar de nuevo, no con gritos ni confrontaciones, sino dejando que el silencio hablara por sí mismo, permitiendo que cada herida, por dolorosa que fuera, pudiera finalmente encontrar su camino hacia la sanación. Con mi laptop en las manos, abrí mi correo y escribí al abogado. Le indiqué que cerrara de forma definitiva el asunto del desalojo, solicitándole que dejara de enviar notificaciones y responder a reclamos que solo alimentaban un eco vacío. Más tarde, me sumergí en el proceso de plasmar mis sentimientos en un borrador dirigido a mi madre, aunque jamás lo enviaría, porque necesitaba expresar lo inexpresable. No se trataba de un mensaje de odio, sino de una declaración sincera. No te odio, pero tampoco puedo seguir perdonando lo que se quebró en nosotros. Con palabras firmes, le dejé claro que, a pesar de no esperarle amor, sí requería el respeto que en algún momento se comprometió a brindarme. Decidí que, por mi salud y la de mis hijos, era momento de distanciarme. Ellos merecían crecer en un ambiente donde se sintieran verdaderamente seguros. Una vez impresa la carta, la guardé cuidadosamente junto a la carpeta de documentos familiares en una caja, sellándola con cinta adhesiva. Este acto simbolizaba el cierre de un capítulo doloroso. Luego, abrí otra caja y, con delicadeza, deposité recuerdos que representaban lo que aún atesoraba: dibujos espontáneos de mis hijos, una fotografía de nuestra primera Navidad juntos y el peluche inseparable de la bebé. Sobre esa selección de tesoros coloqué una nota que proclamaba: «Esto es mi familia». Al ver ambas cajas una sobre la otra, sentí que estaba dejando atrás lo que ya no me pertenecía y comprometiéndome a vivir plenamente con lo que sí era mío. En voz baja, como si de un mantra se tratase, repetí: «Se acabó, de verdad». El giro definitivo ocurrió un jueves al mediodía, cuando recibí un mensaje breve y casi ingenuo de mi madre. «Podemos hablar». Lo dejé pasar. Esa noche, mientras leíamos cuentos a los niños, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, un audio irrumpió en la calma del hogar sin que mi esposo se enterara. La voz, apagada y fingidamente débil, anunciaba: «Estoy enferma, no me queda mucho tiempo, quiero ver a mis nietos, despedirme de ellos». Aunque la sorpresa se mezcló con un nudo en el estómago, comprendí enseguida que aquel llamado no era un pedido genuino, sino una estrategia para manipular. Así, sin responder ni compartir mis inquietudes, me sumí en un silencio cargado de determinación. A la mañana siguiente, mi hermana me escribió con rabia, no con lástima, con rabia. «¿Qué clase de persona eres, que ignoras a tu madre cuando dice que está enferma?». No respondí de inmediato, pero más tarde yo misma llamé. Al contestar, pude percibir en su tono teatral el peso de viejos resentimientos. «Estás enferma, eso ya no importa. Lo importante es que quiero ver a mis nietos y verte a vos, para hablar como familia», dijo. La conversación se volvió una especie de duelo de palabras, donde entre reproches y silencios defendí a mis hijos y dejé claro que el amor y la unión familiar no se imponen, sino que se cultivan con respeto y seguridad. Entre tantos mensajes y llamadas, se sucedieron momentos que reafirmaron mi decisión. Una noche, mi esposo me mostró un mensaje en su celular que decía: «Tu suegra está imposible, insulta a todos, no sé cuánto más vamos a aguantarla». La ironía de aquel comunicado me sacó una risa amarga, pero también reforzó mi convicción. No podía seguir permitiendo que viejos patrones dictaran mi bienestar. Poco después, otro mensaje de mi hermana insistió: «Si te queda algo de humanidad, llámala». Cada notificación era un recordatorio de heridas pasadas, pero también la oportunidad para reafirmar mi compromiso de proteger mi corazón y el de mis hijos. Con el tiempo, mis hijos seguían creciendo. Sus risas llenaban la casa y con cada nueva palabra y ocurrencia, sus pequeños pasos iban dejando huellas imborrables en nuestro hogar. Recuerdo una tarde en que, mientras doblábamos ropa, mi hija mayor se acercó con un dibujo, un enorme corazón formado por crayones torcidos, en cuyo interior se dibujaban figuras familiares. Allí estaban papá, mamá, ella, su hermano y la bebé, quien parecía más una etérea nube que una persona. Encima, se leía con inocencia: «Mi familia y los abuelos». Esa imagen, tan pura y sincera, me hizo comprender que, a pesar de las cicatrices,
se habían forjado lazos inquebrantables. En una reunión escolar, el maestro pidió a cada padre compartir algo que sus hijos hubieran dicho en casa. Cuando llegó mi turno, relaté cómo mi hijo había llamado mamá mágica a una amiga que, con el corazón, me había ayudado a reencontrarlo. Las risas se mezclaron con una emoción contenida, y en el silencio que siguió, supe que estaba aprendiendo a sanar sin necesidad de justificar mi dolor. Durante el regreso en auto, mi hijo me preguntó con la curiosidad propia de la infancia: ¿por qué no vemos a la otra abuela? Lo miré por el retrovisor, y tras unos segundos de reflexión, le respondí con sencillez: porque hay personas que no saben amar como se debe. Con esa respuesta, él asintió como si comprendiera el valor de elegir a quienes realmente nutren el alma: los abuelos amorosos, los hermanos leales, e incluso un perro que, en el futuro, ladrará para ahuyentar a quienes no aporten bondad. Mientras transcurrían los días, la vida me mostró que mi nueva familia tenía raíces sólidas y que habíamos sobrevivido a una tormenta que, en su crudeza, nos había obligado a redefinir el significado de hogar. El amor, entendí, no depende de la sangre, sino de la elección consciente de cuidarse mutuamente. Fue entonces cuando mi tía Marta, siempre atenta a cada detalle, me llamó sin rodeos para darme la noticia de que habían vendido la casa, la que había sido parte de un pasado que ya no me servía. Sentí una punzada, no de dolor, sino de cierre, como si se hubiese girado una página para abrir paso a un nuevo capítulo. Llegó diciembre sin sobresaltos. Los niños decoraron el árbol con un entusiasmo caótico, como si cada adorno representara una pequeña conquista. Mi esposo, en una especie de celebración cotidiana, cocinaba con mayor dedicación y entonaba villancicos, aunque desafinados, que llenaban la casa con el reconfortante aroma de galletas y mandarinas. Desde el sillón, con una taza caliente en las manos, observé todo con un corazón que por fin comenzaba a sanar. Una noche, mientras envolvía regalos, me encontré garabateando en una hoja suelta unas palabras que brotaron casi sin pensar. Querida yo del pasado, lo lograste. No eres perfecta, pero has encontrado la libertad. Guardé esa nota en un libro de cuentos, imaginando que algún día mis hijos la descubrirían y comprenderían el largo camino que recorrimos hacia la paz. El 24 de diciembre, durante una cena sencilla con mis suegros y 2 amigos cercanos, brindamos por el año que se iba, por la salud y por nuevos comienzos. Fue en ese ambiente íntimo y lleno de esperanza que mi hijo, con la cara manchada de chocolate, se acercó y me abrazó con fuerza, susurrándome: «Sos la mejor mamá del mundo». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo lágrimas, solo una sonrisa que confirmaba que ya no necesitábamos más palabras, porque la paz, a veces, no se alcanza con perdón, sino con el silencioso acto de seguir adelante. Así, entre despedidas y nuevos encuentros, comprendí que la verdadera familia se elige, se construye con cariño genuino y se defiende a cada paso. Aunque el pasado dejara cicatrices, hoy mi hogar se ilumina con la risa de mis hijos, la complicidad de quienes me apoyan y la certeza de haber encontrado, en medio del caos, el camino hacia la libertad y la paz interior.